Bienvenidos y bienvenidas a su espacio, convirtiendo las adversidades en fortaleza. Gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nuestro tema de hoy, el pensamiento visual. ¿Cómo aplicarlo en casa? El pensamiento visual es una herramienta muy poderosa que puedes trabajar en casa con tus hijos. Esta herramienta permite ver, analizar, representar, descubrir y organizar ideas a través de imágenes de una manera secuencial en relación a un tema determinado. Se trabaja a través del dibujo con símbolos, curvas, líneas, figuras geométricas. Esta herramienta es ideal porque permite que a través de las imágenes el cerebro procese mucho más rápido la información. Por eso es ideal para trabajar en el aula de clases. Se trabaja en todas las modalidades: educación inicial, básica, a nivel de liceo y universidad. Inclusive en educación especial y tercera edad. Por eso es muy beneficioso trabajar con esta herramienta. En esta herramienta influyen 3 elementos: la observación, la atención y la memoria. ¿Desde cuándo no dibujas? Seguramente tendrás mucho tiempo que no dibujas, porque cuando crecemos apartamos estas actividades a un lado. Pero yo te recomiendo que empieces a dibujar. No es necesario que seas un dibujante experto. Simple y llanamente te dejas llevar por tu imaginación. Esta técnica te permite hacerlo. Inclusive a veces nos encontramos con niños que tienen temor de dibujar y nos piden a nosotros los docentes que le hagamos los dibujos. Yo les digo que ustedes los niños son unos artistas y pueden realizar todos los dibujos que ustedes quieran. Tienen toda la creatividad y la imaginación para hacerlos. Les voy a contar de una experiencia que yo tuve en el aula de clase con un niño el día de la familia. Le mandé a realizar unos dibujos en relación a la familia. Todos los niños dibujaron a sus familias. Este niño la dibujó de una manera muy llamativa, ¿no? Me llamó mucho la atención. Cuando él terminó de hacer su dibujo, le pregunté: corazón, ¿qué dibujaste acá? ¿A quiénes dibujaste? Dibujé a mi mamá. La mamá estaba como agarradita de mano con el niño, el papá estaba un poco más atrás y la otra persona que estaba arriba, que era la abuelita, la tenía como, ella estaba de manera horizontal, dibujada en la parte de arriba donde están las nubes, el sol. Entonces yo le pregunté por qué dibujó a su abuelita arriba y él me dijo que su abuelita estaba en el cielo. Imagínense ustedes cómo el niño manifestó su emoción, la manera de decirme a mí que su abuelita estaba en el cielo, o sea que había fallecido días antes. Entonces, cuando nosotros vemos un dibujo de un niño, debemos valorar el dibujo del niño. No podemos criticar de manera negativa la creación de los niños, porque a través del dibujo el niño puede manifestar emociones, sentimientos, o te quiere decir algo, siempre va a manifestar algo a través del dibujo. Entonces, a partir de hoy, empiecen a valorar los trabajos que realicen sus hijos. Pero el pensamiento visual, como se trabaja a través del dibujo, te deja grandes beneficios. Refuerza la memoria y la concentración, mejora la atención y la escritura, permite analizar, reflexionar y captar la información de una manera más eficaz. Tranquiliza, relaja,
potencia la seguridad y la confianza, eleva la autoestima, desarrolla la imaginación, estimula la creatividad, expresas emociones y sentimientos. Fíjate todo los beneficios que te da el pensamiento visual. A continuación, te voy a dar una serie de actividades que puedes realizar en casa con los niños o que te puedan dar ideas para trabajarla en casa con ellos. La primera actividad es el dibujo con estrellas. Este dibujo con estrellas es para trabajar el cuerpo humano. Lo haces en forma de estrellas. Lo puedes hacer con diferentes expresiones a través del cuerpo. Puede ser saltando, puede ser estirando los brazos, puede ser con los brazos hacia arriba, de la manera como quieras que se exprese el cuerpo con esta técnica que es el dibujo con estrellas. Otra técnica que puedes utilizar es en relación a un tema, en este caso escogimos la ciudad, vamos a hablar de la ciudad, pero esto lo tienes que hacer de una manera secuencial, es decir, desde que parte el dibujo, cuando empiezas a hacer las líneas, con líneas y con curvas, empiezas a hacer el árbol, haces el carrito, o sea, partes desde un punto y de allí te vas hasta que realices todo, pero de una manera seguida, sin pararte, hasta que termines la idea. Aquí puedes agregar palabras o frases. También hay otra actividad que es para las emociones, cuando quieras trabajar las emociones con los niños. También lo puedes realizar no solamente en el aula de clase, también en casa, porque en casa hay situaciones de las emociones y puedas trabajar con los niños las emociones, como son las expresiones de las caritas. A través del círculo puedes hacer caritas con diferentes expresiones: alegre, triste, enfadado, sorprendido, y trabaja las emociones a través de esta técnica del pensamiento visual. Otra técnica que puedes utilizar son las historietas, que son muy trabajadas en las escuelas y liceos. Las historietas, en este caso nosotros escogimos la hora de dormir. La hora de dormir, donde una niña, ¿verdad?, pregunta a su mamá por qué el sol se va. Entonces la mamá le explica por qué el sol se va, que cuando el sol se va viene la luna y es hora de dormir. De una manera muy sencilla se hizo esta historieta cortita, sencilla y que transmite el mensaje que se quiere dar. Pero eso que a través del dibujo el mensaje, la información llega mucho más rápido. Espero que todas estas actividades que les he dado el día de hoy les sirva de gran herramienta en estos tiempos de pandemia al realizar sus actividades en casa con sus hijos y puedan seguir convirtiendo esas adversidades en fortalezas. Gracias, bendiciones.